como les decía, que se busqué hace un ratito esta diapositiva, esto es, no siempre, no todo lo del enfoque, y tampoco a todos, ¿sí? Digo, ahí ustedes son los que tienen que tomar decisiones respecto de aquello que consideren central para enseñar mejor, considerando cuál es el punto de llegada a sus estudiantes. Y acá, a esta diapositiva nosotros la llamamos la araña. Ahora, yo no estoy poniendo modo presentación porque me parece que así no se corta, ¿sí? No hace ese cosolero. Después ustedes igual van a tener la presentación, pero esto es interesante para mí desde este lugar. Te pone todo el enfoque en una diapositiva. ¿Cómo podemos trabajar en el marco de aulas heterogéneas? Bueno, podemos trabajar formulando consignas auténticas. Consignas auténticas que tienen partes que son obligatorias y partes que son optativas. ¿Cómo podemos trabajar en aulas heterogéneas? Pensando en un uso flexible del tiempo. ¿Cómo podemos trabajar en aulas heterogéneas? Considerando a los estudiantes como centro. Cada una de estas son distintas puertitas de entrada, ¿sí? Los tipos de inteligencia, los intereses, también los contenidos. Otra puerta de entrada es el aprendizaje cooperativo, pensando en términos de los tipos y criterios de agrupamiento. Acá no sé por qué salió en amarillo, pero debería decir entornos educativos, espacios dentro y fuera del aula, por ejemplo, proyectos personales de aprendizaje, paredes interactivas. Algo de esto traje para mostrarles, espero llegar con el tiempo, si no lo van a tener igual a la diapositiva. Y otra puerta de entrada es la evaluación alternativa y el favorecer procesos de metacognición. Cuando digo metacognición, ¿ustedes saben de qué estoy hablando? No está mal si alguien quiere preguntar, ¿sí? Digo, porque por ahí no son cosas que uno trabaja en el marco de formación inicial. Otra cosa que se puede diversificar es fuentes y recursos, estrategias de enseñanza, ¿no? Y acá está lo que les conversaba del cuadrito que uno podría llegar a hacer, y distintos tipos de contenidos. Los básicos, que son los que todos los alumnos tendrían que saber, los de ampliación y los de profundización. Entonces, en esta diapositiva está como todo el enfoque puesto. Y después, también para ir cerrando esta cuestión de lo conocido, esta diapositiva que ya les mostré antes, que tendría que ver con, bueno, qué cuestiones nosotros podríamos ir diversificando. Entonces ahora, como ya nos pusimos de acuerdo, ya respondimos algunas preguntas, se formularon preguntas y las respondimos desde el lugar que podíamos, lo que les voy a pedir en esta parte del encuentro es, yo les voy a dar unas actividades que están elaboradas por colegas de ustedes. De hecho, no sé si alguna no fue elaborada por ustedes. En los casos que tengo los datos del nombre y apellido, allí aparecen. Y lo que les voy a proponer es que elijan alguna de las actividades, y cuando digo elijan es porque les voy a poner varias, de modo tal que ustedes también puedan hacer el ejercicio de elegir. Para elegir no las van a leer todas, porque si no vamos a estar una hora solamente en la elección, pero puede haber alguna que les genere mayor afinidad por la disciplina, por la forma, por lo que sea. Y lo que les voy a pedir es que, como expertos en aulas heterogéneas, ustedes le hagan a esa actividad una valoración, algo que valoren, pero también alguna sugerencia de mejora, ¿sí? Entonces, la actividad que les voy a dar tiene forma de tatetí, ¿sí? Todos saben lo que es un tatetí, los que hicieron el curso, sí, por eso digo, estoy retomando algo del curso. Para los que no lo hicieron, es una forma que se encontró desde el enfoque de aulas heterogéneas para presentar actividades en donde haya alguna
que sea obligatoria para todos y otra que sea de elección. Entonces, es un tatetí donde la consigna para el estudiante o para los grupos de estudiantes es que elijan una banda de casilleros con la condición de que siempre tienen que pasar por el centro. Con lo cual, todos, sí o sí, van a resolver la del centro, que es el contenido básico. Y van a elegir, según sus afinidades, sus intereses y con autonomía, qué banda, si esta, o esta, o esta, o esta. Entonces, es una forma también de presentarles el tatetí como una forma de diseñar actividades en el marco de aulas heterogéneas. Esta regla del tatetí dice que son esta cantidad de casilleros y que se pasa siempre por el medio. Ustedes pueden hacer la variación que quieran. De hecho, ustedes van a ver que hay diferentes entre los que les voy a ofrecer. Entonces, la consigna es, lo que valoro de esa actividad, de una de ellas que elijan, y una sugerencia de mejora. Y eso sí lo vamos a compartir entre todos. Y calculemos también 20 minutos, más o menos. Perfecto, si alcanzo a ir a... Me encanta que esté hablando. Bueno, pero por las dudas que esté ahí, cada una, ahí traigo más, mírenlas. Hola. Bien. ¿Qué mesa, qué grupo quiere contarnos qué tatetí eligió y qué valoraciones y qué sugerencia de mejora? Vamos por acá. Bueno, buenos días para todos. Escúchense. Nuestro grupo escogió un tatetí de economía, sexto año de enseñanza secundaria. El tema es oferta y demanda de bienes y servicios. Lo que encontramos como positivo es este, perdón. Es este, el que eligieron, ¿sí? Bueno, se valora que se evidencia un trabajo que favorece las inteligencias múltiples de acuerdo a la disciplina que se escoge cada uno. Se pone en contexto entonces ese tipo de inteligencia para conceptualizar, trabajar con pares y hacer trabajo también individual. Y se sugiere que en el sentido horizontal tiene dos actividades individuales y una sola grupal, en cambio nosotros hay dos grupales y una individual. Bien, o sea que lo que... ¿Alguien más eligió ese? ¿El de bienes y servicios? No. Prestame el micrófono. Primero, estamos de acuerdo, o sea, todos lo miraron mínimamente. Estamos de acuerdo que favorece las distintas puertas de entrada por inteligencias múltiples, que se abordan contenidos de bienes y servicios. Digo, eso también es importante, más allá de que uno tenga cuestiones o no para hacer. Lo que le están sugiriendo de mejora es que pareciera ser que en alguna de las posibilidades de elecciones haya dos actividades individuales y una grupal, y en todo el resto hay dos grupales y una individual, o algo así. Esto que uno podría decir, bueno, ¿por qué tendría que ser todo igual? No es que tiene que ser todo igual, pero hay algo muy importante en el tatetí, que es la calibración.
ustedes van a decir, Cachi, te pusiste el idioma técnico, ¿para qué? Porque el punto es que si yo armo el tatetí, lo llevo y resulta que los que eligieron la banda así terminan en media hora y el resto tarda 1 hora, a mí como profesor me mata, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones más difíciles de lograr en el tatetí es la calibración de las actividades. Y sí, calibración en tiempos, sí, en dificultad y en tiempos. Entonces, yo no puedo en uno poner que hagan un dibujo y en el otro escribí un ensayo, ¿no? Porque los que escriben el ensayo tardan más, ¿está bien? Entonces, parte del propósito de este análisis que estamos haciendo es que también aprendamos a pensar en cuestiones estratégicas, bien de la práctica en relación con el tatetí. Bien, otro grupo. Bueno, vamos a empezar con las sugerencias. Para el de la electricidad. Ok, ¿no? el de la electricidad. No, vamos a empezar con las valoraciones positivas, pero quiero dar los fundamentos, ¿sí? Una de las características del enfoque es el trabajo en términos de evaluación con lo que es retroalimentación formativa. ¿Por qué se llama formativa? Porque lo que yo digo o lo que yo le devuelvo al estudiante lo ayuda para mejorar a futuro. Está absolutamente estudiado que si yo empiezo señalando lo que no está bien, no me escucha. Luego no me escucha. Se queda como pensando en la cosa más de defensa, ¿no? Es una cosa bien psicológica. Entonces, para favorecer la retroalimentación formativa, primero siempre se comienza por una valoración positiva. Y una valoración positiva que tiene que ser específica. No puede ser qué lindo peinado que tenés hoy, porque no da, ¿sí? Es específica respecto de aquello que estoy enseñando. Que también es un ejercicio para mí como docente de tener que encontrarle siempre algo bueno a la producción. Porque quiero decirles que en el mundo occidental, porque no es así en Oriente, pero en Occidente siempre estamos mirando lo que falta. Uno mira un trabajo, quiero decir, no porque seamos malos, es cultural, y está buscando qué es lo que no está bien. Después te sorprende la cosa que hizo buenísima. Se muda del polo al Ecuador. ¿Está bien? Entonces, por eso es que les pido primero la valoración. Dale. En este caso era porque acabamos de hacer la sugerencia y estábamos más cerquita. No Pero importa, sí, solo total. que yo aprovecho todo momento para contar. Es válido. Valoramos la diversidad de actividades que atienden inteligencias múltiples, la autonomía propuesta en las actividades respecto a la toma de decisiones, que el que está en el centro, que es el que decimos que tendrían que hacer todos, muestra que el concepto permite la criticidad porque se amarra a las actividades y no al contrario. Wilder especifica ese pedazo, que es importante. Que del concepto deben derivar las actividades, no crear una actividad bonita y después meter el concepto de la Perfecto, perfecto. La diversificación está orientada al concepto teniendo a favor las actividades. Que el concepto estructurante está en la mitad, o sea, se ve más aplicación. Bien. Que sale del contexto aula, entonces permite ir más allá y hasta en algo tenía que ver con lo social, Bien. con un pensamiento. Bien, la cosa del contexto y el contexto cada vez más ampliado. Más amplio. ¿Sí? A veces hay como una tendencia que todo lo hacemos adentro del aula, ¿sí? Como si el exterior fuera amenazante, como si algo que viene alguien y me dice me contraría todo lo que yo estuve 2 meses para explicarle a mis alumnos, ¿sí? En cambio acá es parte del enfoque así. Bien. Y que se puede aplicar a varios momentos de la clase. Bien, bien. Acá hablé algo con este grupo y creo que con este en relación con cuándo usamos el tatetí. Y una de las cosas que yo les decía es muy interesante
presentar un tatetí al inicio de un tema o unidad. Y entonces los chicos ya saben que durante 2 semanas, ponele lo que dure, van a estar trabajando con ese tatetí. Con lo cual, cuando llegan al aula ya saben lo que tienen que hacer. Digo, saben que van a seguir con el tatetí, yo voy a ir como profesor monitoreando los grupos en función de la tarea de lo que van a haber hecho. Pero también el tatetí es muy interesante para evaluar. Yo puedo enseñar electricidad como la enseñe, o el tema que sea como lo enseñe, y evaluar con un tatetí. Entonces, en una cosa medio ridícula, lo voy a decir solo para poner el ejemplo, no porque piense que se resuelva así de fácil, pero si yo tengo este tatetí, y yo sé que este es el que es básico, este vale 5 puntos. ¿Ustedes trabajan en base 10 también? Sí. Ah, bueno, me lo van a hacer más difícil. Bueno, este vale 8,5 y este vale 1,25, 1,25. ¿Está bien? Todos estos valen 1,25. Entonces, hacen una prueba, supónganse que está fuera de la evaluación, y lo usan de este modo. Por supuesto tendrán que ver que evalúan de nuevo. Y ustedes dicen, ah, no, pero yo quería que hicieran este y este. No, si esta tatetí les da para elegir, nunca uno va a saber todo. Entonces, ¿qué tiene de malo que elijan? Si el contenido básico se está jugando acá. ¿Está bien? Bien, ¿y la sugerencia de mejora? Y las sugerencias de mejora pusimos definir los tiempos de ejecución, lo que tú ya pues, habías acotado, medición de la complejidad, que era también términos de la calibración que nos explicabas, y definir recursos en términos de que el maestro lo que propone y planee cuente con esos recursos para proporcionarle a los estudiantes. Bien. Que no se pierda tiempo en que hay. Tengo que hacer esto, pero no está la plastilina, el material, Total. no trajeron lo que tenían que, parte de investigación. Bien. Y algo que quería agregar era que, pues eso lo veía porque cuando aplicamos, o sea, en la práctica como tal, decíamos era muy importante saber que trabajar un solo concepto o conceptos que estuvieran ligados a una sola intención para que no se vea como una colcha de retazo, o sea, como un retazo, sino absolutamente, totalmente. Algo que tiene que ver con el sentido. Esto más allá del tatetí, ¿sí? En el tatetí se ve perfecto, porque si a cada casillero le pones una cosa diferente, lo de la colcha de retazos es una metáfora muy gráfica para poder pensarlo. Pero más allá del tatetí, a veces nos pasa en el aula que uno dice, bueno, a ver, enseño esto. Y del sentido, o sea, tiene sentido para mí que conozco la disciplina y que veo cómo se enganchan esos conceptos, pero para los alumnos por ahí no. Entonces es bien interesante eso. ¿Querés decir algo? De pronto no lo pusimos ahí, pero pienso que es importante medir el nivel de complejidad de los estudiantes o del grupo en que se encuentran. Porque a veces podemos proponer cosas muy difíciles o a veces cosas demasiado fáciles. Totalmente. Entonces, ¿cómo medir eso? Bien. A ver, quiero decir, ¿cómo te llamas? Carolina. Es difícil medir eso, ¿sí? Porque no tenemos un termómetro que nos permita medir, pero sí lo que tenemos es como ciertas estimaciones que podemos hacer en relación con la complejidad, ¿está bien? Y es en función de eso también que va a variar el tiempo de resolución. No estaría mal cuando uno conoce al grupo de estudiantes y depende cómo está armado el tatetí, y sobre todo si está armado en términos individuales, que cada uno elija y al que yo sé que le cuesta más o lo que sea, le digo, vos elegí la del medio y otra más. ¿Sí? Y no tiene nada de malo de ayudar. Por supuesto, uno sabe cuando estigmatiza al otro en relación con eso, ¿no? Siempre como con mucho cuidado. Pero es una opción posible y que realmente también hace a lo que son adaptaciones curriculares. ¿Quién más?
Bueno, la actividad que elegimos nosotros fue el tema de la geósfera, de sociales. Bien. Entonces, lo que valoramos de esta actividad es la diversidad de las actividades que se pueden encontrar, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples o las necesidades del estudiante. Además que puede garantizar un aprendizaje significativo, se puede tener una experiencia agradable mientras se aprende, el trabajo individual y el trabajo cooperativo, la metacognición y la cooperación, y también el contexto real y la relación al mundo real, geósfera, y lo asocia con los terremotos, también, y con todos los elementos que esto implica. Entonces, para nosotros es muy positivo a la hora del diseño de esta actividad. ¿Qué sugerimos? El tiempo, lo que hablábamos y lo que lo mencionamos al principio, yo creo que es un arma de doble juego, como decimos aquí, porque cada actividad tiene que tener un tiempo estimado, o si no, pues de pronto se puede salir uno de control, pero pues puede afectar la clase como tal. También que la actividad obligatoria se contextualice para movilizar el pensamiento crítico desde el concepto, es muy importante también. Está muy teórico en lo que podemos analizar, entonces sería un punto para analizarlo y mejorarlo. Otro que lo acaban de mencionar también es el nivel de dificultad, en cuestión de pronto de evaluar si es una actividad evaluativa, o solamente puede ser una actividad de repaso también. Básicamente eso es todo lo que podemos. Una cosita que ya no es así del tema de la geósfera, pero nos preguntábamos primero por qué Tateti, y también nos preguntábamos que si todos escogen la opción 1, 5 y 9, porque la consigna dice, una vez realizada la elección, los alumnos se agruparán según su elección. Entonces, si todos quieren 1, 5 y 9, entonces todos para 1, 5 y 9. Me genera un poco de curiosidad lo de por qué Tateti. Tateti, porque el nombre es el mismo que Triqui. Tateti se dice en Argentina. Perdón, en vez de eso es una cosa ¿cómo se llama? Autocentrista, no sé. Tic-tac-toe. Es un juego habitual. No, qué linda. Me encanta porque eso es bien lo de la cosa cultural. No, yo di por sentado, ni se me ocurrió preguntar, me sentí como tan... Siempre hago como la referencia, así se dice este juego en Argentina, les explico cómo se juega, les digo en inglés es tic-tac-toe, se me fue, perdón. Fue una cosa mía, me disparece. No. Y perdóname, pero me dijiste otra pregunta más. Preguntamos si todos estudian en la misma línea. Si eligen todos en la misma línea, que sería difícil, pero podría pasarle 5, 5, 5, o sea, como uno hace en la vida escolar, ¿sí? Cuando no me sirve esta, me sirve la otra, digo, lo hago como en la total, sí. Pero podría pasar, es difícil, pero podría pasar, ¿sí? Miren, voy a hacer otra, en términos de esto del enfoque, una vez me tocó una profesora de escuela secundaria que que contó delante de todos que ella le había fallado algo del enfoque. Entonces cuenta cuál era lo que ella consideraba que había sido su fracaso. Entonces cuenta que ella había propuesto como modalidad de evaluación, no me acuerdo el tema, pero una cosa era escribir un ensayo, otra era escribir una historieta sobre el tema, no sé qué, y la otra era pintar una remera. Y por supuesto sí me falló, porque todos pintaron la remera. Entonces yo, la remera, perdón, la camiseta, vuelvo. Esto, ¿sí? Eso. Entonces, te voy a dar más ejemplos por un rato, para volver a la normalidad. Bueno, no, entonces yo lo que le decía es, no es que te falló el enfoque, es que eran muy diversas. Y yo, si soy estudiante tuya de nivel secundario, obvio que elijo la remera, bueno, la camiseta, porque parece mucho más sencillo, ¿sí? Ni qué hablar cómo hacer para ponderar lo que hicieron en la camiseta en relación con el tema que ella había enseñado, ¿sí?
quiero decir, es real esto, no es un invento, fue muy interesante porque uno a veces piensa que en la realidad no suceden estas cosas y con las mejores intenciones uno mete la pata, de nuevo, eso se entiende bien. Otro grupo. Bueno, los aspectos de valoración, ecosistema, nivel secundario. Ecosistema. Bueno, valoramos que está pensada para diversas habilidades, resalta las diferentes inteligencias y el contexto real para los estudiantes. Las sugerencias de mejora, establecer un tiempo para cada actividad, debido a que no estaban allí pautados. La actividad central debe especificar qué se hará con el requerimiento que allí pues, se establece, no se dice si se va a compartir, se va a imprimir, no dice nada allí. Y considerar la actividad grupal, pues se muestra que las actividades hay como una individualidad, el momento de escoger. Bien. Ya. Como que están todas formuladas en términos individuales. ¿Sí? Bien. Muy bien. Falta un solo grupo, me parece, ¿no? ¿O ya hablaron todos? ¿Ya hablaron? ¿Hablaron ustedes? No, perfecto. También el de electricidad. Sí. Tomamos también de electricidad, que puntualmente, digamos que por las mismas características que he mencionado, digamos que comprende las diferentes inteligencias y habilidades de los estudiantes. Lo único por mejorar era que pues, no establece un contexto, tiempos y formas. O sea, está asumiendo que los estudiantes ya determinan o saben el TATETI como tal. Entonces, si tú le entregas esto al estudiante, pues, ¿cómo? Bien. Mira, eso que estás diciendo, hay uno solo, creo que es el que eligieron los chicos, ustedes, que está completo, Hay uno solo que está completo, ¿sí? El resto, la verdad es que estaban formulados así. Yo lo que creo es que los que estaban formulados así es porque lo usaban habitualmente y ya se sabía que era lo que tenían que hacer. Pero digo, por supuesto que para poner en juego esto, primero hay que enseñarles a los chicos cómo se hace, por qué. Insisto, también puede ser decirles que sí o sí el del centro y algún otro. Y creo que hay un ejemplo en el que no eran 9, que eran 6, ¿no? ¿Lo traje? Sí, el de matemático, ¿sí? Acá no es un TATETI, pareciera porque tiene cuadritos que lo es, pero en realidad lo que dice es elegí 2 casilleros, ¿sí? Con lo cual acá da por sentado que cualquiera, que cualquiera de las que elija, o sea, no hay contenido básico, ¿sí? Uno podría pensarlo más en términos de, por ahí, de evaluación o de ejercitación. Te doy más actividades, elegí 2. ¿Está bien? Bien. Esto es poner en marcos del enfoque cuestiones que ustedes ya conocen o que yo considero que conocen porque vienen hace rato trabajando con esto. Ahora yo quiero habilitar y les voy a mostrar nada más. ¿Sí? ¿Sí? En eso último que mencionaste, yo tenía una pregunta acerca de eso. Y es que sí, porque yo veía que todos los ejemplos que vimos pues, cuando hicimos el diplomado eran así de manera muy creativa, donde no solamente dabas cuenta del conocimiento como tal, sino que llevabas tu saber a un hacer. Y me preguntaba en ese tipo de ejercicios que tiene el TATETI matemático, que veía yo que a veces eran procedimentales. Totalmente. ¿Es válido? ¿Me parece también? Es válido o sea, siempre yo lo que les digo es esto de no todo el tiempo. ¿Es válido usar el TATETI como una herramienta de tarea, de ejercicios? Sí, es válido. No debiera pasar que siempre sea de ese modo. Cuanto más sentido, cuanto más significado le construimos a lo que hacemos, mejor. Pero en ese TATETI, justo en ese que yo mencioné, lo que yo vería como de valoración positiva
está favoreciendo la elección y la autonomía de los estudiantes como característica del enfoque. Ahora hay otras que seguramente le cuestionaría la idea del trabajo cooperativo, no sé cuánto de metacognición está puesto en juego, hay un montón de otras cosas que uno podría cuestionarle. Pero es un modo por ahí más amigable en donde el alumno siente que está haciendo algo por él mismo, aunque sea elegir el ejercicio que tienen que resolver. Ahí de pronto para mejora sería que una columna pudiera ser algo procedimental y luego preguntar acerca de qué implicaciones tiene eso que encontró o qué posibilidades hay de que esa respuesta esté buena o mala, cosas así como para promocionar el desarrollo. Voy a profundizar un poquitito en el tema del tatetí o del tic-tac-toe, porque lo que me pregunta, ¿cómo te llamas? Vivian, me habilita a hacerlo. Miren, yo trato como de no decir todo, porque pienso que quizás puede ser un poco perturbador, ¿sí? En el sentido de, estamos 4 horas y nos están diciendo todo el tiempo 18.000 cosas, por ahí en algunos casos nuevas o que me hacen repensar, pero miren esto. Si yo tengo un tatetí, supónganse, soy profesora de lo que sea, de cualquier asignatura, de la que ustedes dan, y entonces pienso que voy a hacer un tatetí y lo hago en mi ordenador o en mi computadora, ¿no? Que me resulta sencillo hacer un cuadro de Excel o de Word. Primera cuestión, con el tatetí es muy importante no hacerlo solo. Puedo hacerlo solo, pero se lo doy a un colega para que me lo lea, no importa si es de mi disciplina o no. Porque lo que yo entiendo que es facilísimo, alguien dice cómo lo hago, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que acá siempre vamos a poner lo básico. Eso es como una cosa que sí que es como inamovible, si se quiere. Pero entonces yo podría pensar que acá voy a poner algo vinculado con lo artístico, porque quiero que por lo menos haya una banda en la que se haya vinculado algo con lo artístico. Y por ahí digo, quiero que en 2 bandas haya algo relacionado con el arte. Y quiero, por ejemplo, que haya algo relacionado con lo filosófico, pero no tanto porque veo que no hay tantos estudiantes que estén como más amigados con el pensamiento filosófico. Quiero hacer algo vinculado con la cuestión matemática, que tenga que ver, no con estudiar matemática, sino algo más vinculado con lo matemático y algo más vinculado con lo literario o con la literatura. Digo, y acá podemos decir, bueno, pero se te junta con el arte. Bueno, pero acá yo voy a estar pensando, por ejemplo, en lo plástico y acá en lo musical. Y entonces ya ahí, y pienso que otras cosas podría poner en cada uno de ellos. Entonces yo tengo mi esquema. Este esquema puedo repetirlo varias veces. Fíjense que después está en cómo hacer para que el que elija esta banda tarde casi lo mismo en resolver lo que el que hace esta banda. O sea, digo, hay un montón de complejidades, yo lo estoy simplificando. Pero resulta que yo veo que siempre... Parece que si no tengo como el alumno de punto. Entonces yo veo que Tatiana siempre elige esta banda. Y entonces le digo, Tatiana, está bueno, me parece que a vos hay algo que te interesa del arte plástico, de la cuestión más literaria. ¿Es así? Capaz que ella no se dio cuenta nunca de eso, ¿sí? Entonces tengo como esa posibilidad de habilitar el diálogo acerca de eso, o ella se dio cuenta y entonces la estimulo para que siga haciendo eso. Y también tengo la posibilidad para la próxima vez que elijan, si yo veo que ella nunca elige esto, porque la matemática no le gusta, no sé qué, no sé cuánto, decirle, elegí la banda que quieras, pero te desafío a que además saques alguno de los que elegiste de la banda y resuelvas esto. Te desafío a que lo hagas.
¿Por qué? Porque es algo que no estás explorando y que puede ser interesante. Entonces, uno puede hacer un montón de cosas con el tatetí que no son solo resolver el ejercicio. Si yo tengo como armado una cosa, una tabla como esta, yo podría decir, ¿cuántos de mis alumnos eligieron esta banda? ¿Cuántos esta? Y tener como una idea acerca de las preferencias de mis estudiantes. Ojo, también cuestionar y analizar críticamente el tatetí, porque si de 30 alumnos, como decíamos el caso que traían los chicos con el de la geófera, 20 te eligen esta, quizás es porque es más fácil, ¿sí? Entonces, digo, es bien interesante la lectura, más allá de lo evidente, que uno puede hacer del ejercicio del tatetí. ¿Está bien? ¿Avanzo? Ya queda la energía como bajita. Déjenme ver. Me voy a redistribuir. Les voy a mostrar algo que me parece interesante para presentarlos y que entiendo que es algo nuevo. Luego vamos a hacer una última actividad y les voy a dar para que se lleven un cuadro que es bastante extenso, que muestra para un docente las etapas en las que uno se puede encontrar en relación del enfoque. Es casi como si fuera una rúbrica, donde yo puedo marcar dónde estoy y ponerme desafíos en relación con cómo quiero estar, ¿sí? No vamos a hacer nada, solo se lo van a llevar casi como un souvenir, pero un souvenir potente del encuentro de hoy. Entonces, ¿por qué quiero enfatizar en presentarles solamente unas imágenes? ¿Sí? Vieron que una de las cuestiones que yo planteaba, porque no sé por qué es. Una de las cuestiones que planteaba en esa araña que presenta todo el enfoque es la idea del entorno educativo. Y habitualmente nosotros tenemos la idea de que en las aulas uno tiene las mesas, las sillas, los libros, el pizarrón, la compu, pero que el entorno educativo son las aulas. A ver, miren, voy a hacer el intento a ver si me pasa más fácil así. Bien. Entonces, una de las características del entorno educativo es que en cualquier circunstancia la escuela enseña y que la escuela puede dificultar o promover que se muevan en las aulas y en los encuentros, puede impedir o facilitar formatos alternativos, puede ser permeable o puede ser introvertida, puede ser transparente o hermética, digo, y todo eso, hay algo de la disposición del aula o del espacio que lo favorece, puede contribuir al ejercicio del control o habilitar condiciones para actuar en libertad. Y entonces yo les quiero mostrar algunas imágenes en relación con el trabajo en el aula, ¿sí? Acá hay posibilidades para hacer distintas cosas, donde hay materiales que invitan a hacer, independientemente que yo tenga el pizarrón y la computadora y lo que sea, muestro otra, la que se me salteó antes, ¿sí? Uno habitualmente en las aulas piensa en las paredes como para colgar carteleras de lo que hice, como ilustración. Y acá el enfoque lo que propone es que sean espacios de interacción. Entonces, en este caso, esta pared interactiva tiene un juego con unas instrucciones y los chicos están trabajando, terminan de trabajar, resuelven algo en la pared, ¿sí? Que uno lo puede pensar en términos de la disciplina. Parecen como de niños más chiquitos, pero miren, esperen. Bueno, acá no sé si hay algún profesor de música, entornos educativos para explorar en relación con el sonido. Piensen en relación con lo que se les ocurra de lo que ustedes enseñan, ¿sí? Todo con materiales como de desecho.
perdón, la lata de las galletitas, ¿no? O sea, se dan cuenta que no es que hay que invertir fortuna para hacer esto. Nada más cuando yo veo todo ese espacio que tienen ahí me agarra como un... me encanta. Hay un montón de posibilidades para eso. Fíjense esto, ¿sí? Son cajas forradas en papel afiche, ¿sí? Papel madera, no sé cómo... Entonces, en esas cajas los alumnos muestran y van haciendo, ellos diseñan los enigmas, lo que quiere que se hagan en relación con lo que aprendieron. Y quedan en el patio los espacios comunitarios, no para ellos, para el resto de los de la escuela. No importa los de secundaria, para los de primaria, los de 17 años, quedan para quienes circulan por allí. Y eso da cuenta de algo que tiene que ver con uno de los postulados de Brunner. Brunner es un pedagogo que a mí me gusta mucho, que es el postulado de externalización de la obra. Es habitualmente cuando uno aprende o cuando se enseña, es todo dentro del aula, en la carpeta, en el ordenador para mí y para mi profesor, y con suerte mis padres lo ven. En cambio es acá darles el tiempo para que armen algo para mostrarle al resto. Eso implica proceso metacognitivo. Eso implica flexibilidad de adaptar lo que aprendí a algo que yo le pueda comunicar a otro. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. Bueno, de nuevo, no es para todo. Ustedes eligen para qué. Miren esta. Voy a avanzar hasta mostrarles esta, ¿sí? Un proyecto de electricidad. El docente les pregunta, luego de haber armado el proyecto, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué conexiones pudieron hacer con otros temas que habían conocido y lo que aprendieron del proyecto? Un trabajo muy interesante para hacer con carteleras como estas es cada vez que uno comienza un tema, les da a los chicos post-it o papelitos, digo, no importa, y es que se dé el tema. Y entonces, ¿vieron lo que hicimos hoy? Pero cada uno escribe y cuelga en la pared. Una pregunta que tengo, lo mismo, ¿sí? Entonces, después que lo hicieron es, bueno, esta pregunta, algo como, en vez de contestar, que es lo que yo trataba de hacer, porque quiero como, o sea, quería como diagnosticar y ayudarlos a pensar, es, esta pregunta es una pregunta que la vamos a ir abordando, vamos a ver cuándo la vamos contestando, ¿está bien? Y es un modo de que en el aula, el espacio, me permite generar interacción, ¿sí? Perdón. Ay, no, acá quiero ir. Esta era una campaña de educación vial, entonces como parte de ese proyecto de educación vial, los alumnos hicieron una escuela además que había tenido una dificultad muy grande con un accidente de los chicos, ¿no? A una excursión. Entonces hicieron todo un trabajo, estudiaron, aprendieron y después hicieron una cartelera en donde les pedían a los más chicos, ellos estaban en uno de los pasillos, que escribieran qué podían hacer para mejorar, qué harías para hacer que se use más el cinturón de seguridad. Esta foto es vieja, ahora la verdad es que se usa mucho el cinturón de seguridad, pero en el momento en que los alumnos armaron, esto era como una novedad, ¿no? O sea, no todos los padres obligaban a los hijos a usar el cinturón de seguridad, etc. Entonces digo, el entorno también forma, y el entorno es la pared del aula, las paredes de afuera, los espacios de afuera. Me impacta mucho en algunas escuelas que visito que vos entrás, por ejemplo, por un laberinto con lanas cruzadas, porque están estudiando las cadenas de ADN, ¿sí? Y hay como cosas que, digamos, te van mostrando qué es lo que los chicos hicieron, estudiaron, preguntas. Entonces, digo, pensar también que no es solamente el papel, el lápiz, el ordenador y el aula,
sino que hay cuestiones para hacer por fuera de ahí. Bien, una vez dicho esto, y acá no me voy a detener en esto, después lo van a tener, quisiera que resolviéramos una actividad en donde yo no voy a profundizar en qué son las inteligencias múltiples, me parece que esto es algo que circula y en tal caso al interior de los grupos iré como acompañando, que ustedes, si fuera posible considerando la idea de entorno educativo, elijan un tema que quieran enseñar, el que sea. Y ahí les digo, si quieren, reagrúpense por áreas afines. Elijan 2 inteligencias. Yo les voy a dar la planilla, ¿sí? Acá solamente copié la que decía musical como para... Elijan 2 inteligencias, las que menos usen en el aula. Las que ustedes sepan que las tienen abajo de la alfombra, porque no las usan nunca. Y que diseñen actividades para cada inteligencia mostrando las opciones, por lo menos 2, que les ofrecerán a los estudiantes. ¿Por qué quiero esto? Porque quiero que se vayan de acá con una actividad que mañana o pasado puedan poner en juego en el aula. ¿Está bien? Entonces, si quieren se quedan así sentados, si no se buscan los que saben que son de las áreas, les reparto la actividad, eligen lo que dice ahí, 2, y piensan por lo menos 2 actividades para cada una y algunos van a compartir, no vamos a compartir todos porque se van a quedar más tarde, si no. ¿Quién quiere empezar a contar? ¿Qué grupo cuenta? Ahí veo muchas manos levantadas. No sé si era el grupo que se reía, pero... Pues nosotros escogimos el tema... Escúchense. Un tema de matemáticas que es secuencia, ¿sí? Progresiones, y no es poco utilizada, pero lógico matemática es una inteligencia corporal sinestésica. La propuesta de actividad es dividir el salón en 2 grupos. Un grupo va a crear un ritmo con su cuerpo, ¿sí? Una música, pero sin hablar, solo haciendo movimientos y sonidos con su cuerpo. Y el otro grupo recibe como vasos de papel de boca abajo, y este grupo va a hacer también, representar también ese sonido, pero pasando esos vasos para el compañero siguiente, siguiendo el ritmo que crió el primer grupo. Bien. Ese es la primera actividad, sí. Una de las opciones. Buenísima. Es un concepto matemático, yo desconozco, pero entiendo que ahí vemos la progresión, están haciendo otra cosa. Sí, como roles después ellos cambian de... Bien. Y nos damos cuenta que el concepto de progresión, al hacer eso, el chico lo capta, aunque yo después le enseño que progresión es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después en grados más altos, se puede trabajar también con progresión aritmética y progresión geométrica para descubrir a qué ritmo y a qué intervalo de patrones ellos van a hacer eso y crear ese movimiento. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Bien, lleva tiempo, ¿sí? No pensarla, hacerla, imagínense, organizar los grupos, pero en la medida que lo entrenan, que lo hacen, más van a estar habituados los chicos a que en el aula hay que moverse. La primera vez van a perder la mitad de la hora corriéndolos, haciendo que se organicen, pero una vez que ellos saben que así se trabaja, se organiza mucho más sencillo. Bien, ¿qué otro grupo? Bueno, el tema que escogimos fue el sonido y las 2 inteligencias que menos usamos son la musical y la corporal. La musical, la primera opción, elaborar un instrumento a base de tubos, ya sean tubos de ensayo, pitillos, PVC o cartón. La segunda opción, teniendo varios tubos de diferentes longitudes, generar frecuencias que luego van a ser comprobadas en una aplicación. Esa es la musical. Perfecto.
Perdón, es física, pero lo sacamos de la física. Bien. La segunda, la corporal. Número 1. Inventar una melodía con las distintas partes del cuerpo, ya sean manos, boca o pies, o los tres al tiempo. Y la segunda, dada una frecuencia, en la aplicación replicarla ya sea con la voz o movimientos. Fíjense, hay algo que hicieron ustedes en las dos actividades que me resulta interesante en términos de habilidades diferentes que les están pidiendo. Es, por un lado, producir, pero si no pueden producir solitos, es, te doy la aplicación, trata de reproducir lo que la aplicación te dice. Me parece que es interesante porque habilita, además de inteligencias múltiples, posibilidades que cada uno de los chicos tienen. Hay algunos chicos que la cuestión de la producción les cuesta un montón, ¿sí? Bien, otros. ¿Por dónde vamos? ¿Por acá? ¿Se animan? Bueno, creo que acá coincidimos también en que las inteligencias que menos usamos son la musical y la corporal. Bien. Es un dato, no estoy haciendo ninguna valoración, ¿no? Pero hasta ahora seguimos por la misma línea. Hablando pues de lo que estamos trabajando en Science, que son estructuras atómicas y los conceptos de cada uno de sus nombres, a qué se refiere, pues eso ha sido complejo para los chicos, porque lo tienen que aprender en inglés. Entonces la idea para trabajar con lo musical es que tomen una canción que les gusta y le cambien la letra para incluir allí esos conceptos, y cada vez que tengan que recurrir a ese concepto, pues pueden dar nuevamente su canción y podemos tener claros. Perdón, voy a hacer una intervención. ¿Se dan cuenta que esto es casi como para familiarizarse? No es que estamos favoreciendo la comprensión del concepto científico, pero estamos haciendo que recuerden el vocabulario, y lo están haciendo de un modo, de una inteligencia que no se usa habitualmente en el marco de esta disciplina o de la escuela secundaria. Dale, perfecto. Y con lo corporal, pues estaríamos yendo más a la parte de los enlaces que se pueden generar y que ellos representen los diferentes elementos y de qué manera se van a enlazar con otros elementos. Si se pueden enlazar siendo metales o no metales, bueno, y que lo hagan con el cuerpo. Y que lo hacen entre ellos mismos, buscando con quién sí, con quién no, con quién lo pueden hacer y con quién no lo pueden hacer. Bien, perfecto. O sea, sería como un juego. Metal, ponele, yo tengo un cartel que dice metal y otro que dice metal y otro que dice, no sé, no metal, y nos ponemos juntos o no, según como sea. Bien, buenísimo. ¿Vamos para acá? Hola. Bueno, nosotros escogimos tema de ciencia ficción de literatura. Lo que no solemos trabajar son lo lógico, matemático y naturales. Perdón, vieron como es muy interesante que según el área disciplinar se trabajan unas inteligencias y no otras, ¿no? Buenísimo. Entonces se planteó, para trabajar la parte lógico-matemática, mirar la frecuencia del acercamiento que tienen los estudiantes a la ciencia ficción a través de películas o de textos que han leído, novelas o libros, para hacer una estadística. Total. Y luego, quizás lo buscan el profesor de estadística. De pronto no es solo de uno, ¿sí? Bien. Y luego entonces leer o ver las películas que son de ciencia ficción y ver qué variaciones se pueden hacer ahí, científicas o desde lo matemático, para ver pues, si eso cambia o no el resultado final de esa producción. Bien interesante como proyecto además, ¿no? Porque te motoriza un montón de cuestiones que favorecen la comprensión del texto literario, del género en este caso. Bien, buenísimo. Voy allá, es el último grupo que me falta, ¿no? Bueno, nosotros tomamos como tipo de inteligencia poco utilizada en el aprendizaje y la naturalista. Y pues abordamos, como trabajamos en las tres áreas de este grupo, la lectura. Entonces, cómo abordar la lectura desde los procesos, como dice aquí, la representación y la promoción de paseos naturales para aprendizajes a través de la ventana del mundo real. Entonces, hacer la asociación de lo que son los niveles de lectura, literal, inferencial y crítico,
Entonces proponemos llevar al aula un elemento de la naturaleza, por ejemplo la hoja de un árbol, y que los chicos analicen primero desde el paso literal de la lectura qué elementos logran identificar, si es una hoja seca o es una hoja que tiene todavía fluidos, si está verde. Luego pasar a los planos inferenciales, imaginarse por ejemplo cuánto tiempo ha pasado, cuál es la posible historia de esa hoja. Bueno, empezar como a mirar los diferentes planos desde allí, que ellos puedan hacer procesos de inferencia, si tiene de pronto evidencia de que algún animalito, gusanito, se ha comido unas partes de las hojas y por qué. Y luego ya llevarlo al plano crítico, que tiene que ver con el trasfondo de la lectura, cuando ellos, por ejemplo, someten la hoja a la iluminación y ya pueden ver todos los fluidos que contiene, las ramificaciones internas pues, de la hoja, y que eso mismo se hace con el proceso de lectura crítica, ya que se ve el trasfondo de lo que quiere evidenciar el texto. Con lo que ustedes estarían haciendo allí es buscar un proceso similar al que hacen con la lectura, pero tomando como recurso a una hoja, ¿sí? Fíjense que esto es algo que es sencillo para aplicar, que por eso sería interesante que trajeran hojas diversas y que ellos elijan con cuál trabajar, que algunas estén secas, que otras tengan bichito, que otras no tengan, digo, y a partir de eso ir como analizando las variaciones. Súper bien. Ellos cuando luego se tengan que acordar los distintos planos de la lectura van a recordar la actividad de la hoja, ¿se entiende? Entonces es muy interesante para justamente favorecer la comprensión. Bien, buenísimo. Entonces, pasamos por cuestiones del enfoque, llevamos adelante algunas actividades y las analizamos. Considero que en profundidad, de modo de que ustedes puedan ya llevarlas adelante a las aulas. Había algo que decía en la consigna en el PowerPoint que buscaba como intervenir en el entorno educativo. Si bien algunas de las propuestas que ustedes mencionaron están pensando en cómo modificar el entorno educativo o cómo ponerlo en juego para favorecer la interacción, les dejo como con mayor profundidad esa inquietud o esa pregunta para que la puedan hacer. Ahora, nos vamos a despedir. Para irnos hay una última... ¿Es la hora o no? Ah, porque yo dije a ver si me estoy... Entonces, se van a llevar esto del enfoque, de las etapas del enfoque, para que ustedes lo puedan tener como una rúbrica de su trabajo personal. Hay una para cada uno, y como tarjeta de salida yo les dejé acá un post-it, uno para cada uno, es anónimo. ¿Qué preguntas les quedan? ¿Qué cosas les gustaría profundizar? Estas no es que yo me las voy a quedar, o sea, esto queda para la escuela para que después la puedan trabajar, profundizar y tener como inicios de cómo seguir trabajando con ustedes. Les quiero, esto lo dejan pegadito ahí en la puerta o en la pared, o sea que nos quede toda la pared decorada con esto. Anónimo, si no tienen que poner su nombre. Les quiero agradecer muchísimo. La verdad es que fue para mí muy lindo poder encontrarme con ustedes y profundizar, o sea, trajeron preguntas potentes, se comprometieron en lo que hacían y hasta los escuché reírse, cosa que también para mí es un termómetro. Cuando están muy callados yo digo, ay, pobres, lo están padeciendo. Cuando ya veo que se sueltan, digo, bueno, ahí está pasando algo. Así que muchísimas gracias,